fusionaron, como que nunca hubo un corte. Y estoy como muy cansada, no sé, capaz. Claro, sí, sí, pero venimos todos saturados. La verdad que, miren, por eso te decía, mañana nosotros teníamos la disyuntiva de hacer o no hacer el programa de radio, porque justo cae sábado primero. Pero vamos a ir a hacer porque hay mucha gente que trabaja igual, es decir, la gente de salud trabajando, la gente de seguridad trabaja. Hoy yo vivo acá en el centro de Roca y vi varios negocios que decían mañana abrimos igual, mañana abierto, mañana sábado Sí, abierto. los comercios yo creo que no van a elegir cerrar, no está como para... Claro, claro, es decir, y estamos en una situación re compleja porque hay como una, ¿cómo te podría decir? Yo lo veo a veces Roca está complicado igual, ¿no? Con el tema de casos. no, no, la información oficial te indica que no hay muchos contagios. La situación compleja me refiero en el ámbito socioeconómico, ¿no? Es decir, vos ves hoy y la ciudad, me parece a mí gran parte de la Argentina, ¿no? La gente anda medio como deprimida, como que, como un poco, ¿no? Cansada, fatigada, por no sé, porque no sabes qué va a pasar, ¿viste? La incertidumbre, saber que vos trabajás y le ponés lo mejor y cada vez comer o comprar alimentos cuesta más caro, ni te hablo de vestirse, ¿no? Creo que hay mucha gente que está como, estamos pasando un proceso que en Argentina se ha vivido en otras épocas, pero hoy estamos en el siglo XXI y es difícil de asimilar, ¿no? Yo me acuerdo, yo viví de muy pequeño la etapa de la hiperinflación, ¿no? La década, final de la década del 80. Y esa etapa, me acuerdo que estaba en la final de la primaria. Y esa etapa era una etapa re difícil porque me acuerdo que íbamos al almacén del barrio a comprar, no sé, un cuarto de kilo de azúcar, ¿no? Es decir, o no sé, por decirte, medio kilo de arroz. Y vos decías, viste, yo en ese momento uno no se da cuenta, ¿no? Es decir, y yo veía a mis abuelas en esa época, mis abuelos, los dos, y eh, juntaban como entre las monedas y los billetes que eran grandes, que tenían un montón de ceros, me acuerdo ahora, y, y juntaban varios billetes y te mandaban al almacén, o no sé, me acuerdo que era cerca de mi casa, porque no estaban los grandes supermercados, ¿viste? La casa de mis abuelos era en la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba. Iba y me acuerdo que me alcanzaba para un champú. Y era como, wow, ¿viste? Todos contentos porque habíamos comprado el champú. Y una época que no se ha vivido hace mucho tiempo, no se vivía eso, ¿no? Ustedes por eso son jóvenes, no sé si han vivido etapas de aquel No, pero 80. el sentimiento de incertidumbre creo que es lo peor, digamos, porque no saber, no tener la seguridad de qué va a pasar, qué mañana voy a poder, no voy a poder. Para el que tiene un laburo, quizás está no tranquilo porque todo sigue costando, pero qué sé yo, acá en mi pueblo por ahí no hay mucho laburo, no hay fábrica, no hay empresa, no hay comercios. Claro, Entonces, es la primera vez, yo toda la vida viví en mi pueblo, que se abrió un comedor. Y que un comedor, una señora hizo un comedor comunitario en uno de los barrios y se llena. Y vos decís, wow, que nunca pensé que se que iba a iba a llegar, llegar. que iba a Y llegar. sobre todo yo que laburo en educación, acá sí se siente mucho el tema de los comedores. No sabes lo que se siente, la falta que hacen los comedores escolares. Claro. Hay pueblos muy humildes, Flavio, que los nenes comían, y te lo puedo asegurar, comían el Sí, viernes la última comida en el comedor. sí, Y, sí, sí, no, sí. y llegaban el lunes y todo lo que sobraba se lo llevaban, cuando salían de la escuela, Sí, sí. o se lo guardaban en la heladera, hacían el turno tarde y después se lo llevaban, el pan que sobraba también. Y fue un año durísimo, durísimo porque los módulos obvio no fueron para todos, porque no hubo llegada a los parajes. Acá se trabaja mucho con parajes Sí, sí, rurales sí, 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 conozco ahí en y, el sur, sí.
y es conozco, terrible. conozco. Te da una cosa tremenda. Qué bárbaro. Conozco, es más, hice noche, en realidad cuando fui a la zona del Naupahuén, hice noche en un lugar que se llama Loncovaca, ¿sí? Yendo hacia el lado de Neuquén, ¿no? Hacia el lado del río. Y paré ahí en un puesto, hicimos noche en vehículos, todo, pero dormimos en la casa del puesto y el agua dura, el agua durísima, ¿no? O sea, la verdad que Sí, solamente sí, la la verdad. gente que lo vive y ha estado ahí lo entiende, sí. Sí, 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 tal cual. Y ahora, la semana que viene ya está, o sea, ya empiezan los fríos, ya informaron que empiezan 3 grados bajo cero y se Mm, siente. Y la verdad que en esta situación particular también, y los chicos sin comedor y sin la presencialidad también, porque recién ahora se están organizando en el tema de los parajes, con el tema de la presencialidad, porque hubo casos en los parajes y a diferencia de Roca o de alguna ciudad, acá en los pueblos no tenemos el sistema sanitario que por ahí. Nosotros por lo mínimo viajamos a Roca, por lo claro, mínimo, sí, ¿eh? sí, dependen del Eh, hospital de Roca, sí, López Tal Lima. cual. Entonces, imagínate los parajes, se Sí, paró sí, sí, todo. Fue un caso que sí, sí. encima llegó a la escuela del Mm, paraje de Comicó y de un día para otro hicieron 10 y son parajes con 50 habitantes, entonces no te claro, puedes dar el lujo de tener todo abierto y es complicado. qué bárbaro. Bueno, es la situación que estamos viviendo, así que, pero bueno, es re complejo. Así que uno no, lo que yo quería llegar a es eso, llegar a la disyuntiva del análisis y de paso meternos ya en lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entendiendo un poco estas corrientes de estudio, de historiográfico. Eh, qué tema, ¿no? Cómo analizar hoy la sociedad argentina, lo que está pasando? Llega el Día del Trabajador y tenés a más de la mitad de la gente que no sabe qué va a conmemorar. Si hay un montón de gente que no tiene trabajo o lo tiene de manera inestable. Y aquellos que tienen trabajo también, porque están preocupados. Entonces, la verdad que es un día para reflexión, siempre digo yo, ¿no? Para reflexionar y que sirva lo que ha pasado para aprender, ¿no? Y todos estos muchachos que ganan buenos sueldos a fin de mes, que no tienen preocupaciones, que bueno, se acuerdan que tienen que trabajar para nosotros, porque si no, estamos re complicados. Bueno, nos metemos ya entonces en el análisis de las líneas. Simplemente hoy, como es parte de la unidad 2, despejar dudas. Simplemente yo ya cargué las actividades que voy a dar en el módulo 2. No vamos a hacer más, no vamos a profundizar más. Si bien podríamos hacer otra lectura, pero ya les cargué el tema de Marx, el texto de Marx, el texto de Herbie Case, que es el que habla sobre los marxistas británicos, y el texto de Fernando Salazar Silva, que habla sobre las categorías históricas, ¿no? De Thompson, que es un texto re interesante, ¿no? Ponerlo a Thompson como el hombre que por primera vez pone en jaque, ¿no? La construcción de la lucha de clases, que hablara Engels más que nada, y tomado de Marx también, obviamente, pero Engels, pero Thompson es el que lo pone en discusión, ¿cómo le podríamos decir? Por categoría real, ¿no? Donde las miradas económicas son claves. ¿Mm? ¿Quién se nos fue? Se me fue alguien. Bueno, ahora vuelve, ahora vuelve. Así que simplemente esos textos son los que van a mirar, lo que van a trabajar. No hay mucho más que trabajar, digamos, para profundizar. Hay muchísimo más, pero yo creo que con esto va a ser suficiente para que ustedes puedan tener una línea. Hay el texto de Hernán Camarero, es el texto que yo les propongo que lo puedan, si en algún momento pueden leerlo, les puede ayudar mucho para preparar un final, porque está armado como eso, ¿no? Como una relatoría. Entonces, cuando ustedes lean ese texto, les va a dar una mano para un final, para prepararse para el final, que es justamente el texto que habla sobre la conciencia de clase.
encima de eso, ¿no? Que es un tema muy lindo, porque la conciencia de clase es como que entra en discusión ahora, ¿no? En pleno siglo XXI la conciencia de clase está entrando en una discusión importante. Eh, no por el hecho en sí económico, ¿no? Es un hecho más político, pero que también entra a jugar. Eh, Así Pero quizás que, antes no se debatía tanto la conciencia de clase. Creo que los medios también la pusieron y la ubicaron con esta idea o ellos o nosotros, con ujú, esa disputa entre, no sé, catalogar a alguien por decirlo así, de kirchnerista o peronista asociado a tal sector también. claro, Creo que también lo pusieron los medios más que nada hoy. claro, Lo sí, sí. volvió a estar en vigencia, digamos. Sí, sí, totalmente. Sí, los medios que hacen un rol, que toman un rol importante, que es político, ¿no? Es un rol que está definido por una ideología política. Por eso les decía, hoy, en el siglo XXI, la política ha hecho que esto entre en situación, ¿no? Es lo que ustedes definen y han escuchado a veces, y ustedes mismos se dan cuenta de la famosa lucha de pobres contra pobres, ¿no? Es decir, el personal de salud en Neuquén cortándole la ruta a los camioneros, ¿no? Es decir, y vos te encontrás en una lucha desigual, ¿no? Un trabajador con un trabajador. Bueno, eso es lo que, digamos, se pone en situación. Para esa época, muy bien, como dice la compañera, era otra, era una cuestión más estructural, una cuestión más económica, ¿no? Pobre, pobre, rico, rico, muy poco movimiento, digamos, muy poca movilidad social en esa época, cuando estos señores escriben, ¿no? Hoy también hay poca movilidad social, no se crean que no, y si la movilidad social la ponemos como el balance, va para abajo la movilidad social. Ya lo van diciendo los estudios y las estadísticas, ¿no? No lo digo yo a boca de jarro, sino decir, cada vez somos más pobres. Es decir, eso no lo están diciendo estadísticas. Entonces, la movilidad social en esa época era fundamental para lo que se entiende como una lucha de clases. ¿Sí? No sé si por ahí lo van tomando. En la concepción topsiana, como le dicen, o de Thompson, es la legitimidad que él busca, tiene que ver con salirse, o sea, no salirse de completo del análisis económico, sino justamente el análisis hacerlo más político y más social, ¿no? Es decir, darle una explicación más lógica a lo que es la lucha de clases, ¿no? Y ahí aparece el tema de los intereses, que a veces son antagónicos, ¿no? De género inclusive, ¿no? Aparecen todas estas construcciones diciendo, bueno, esta lucha de clases no solo está sostenida por un aspecto económico, sino también por otras variantes. Y la compañía decía una recién, las redes sociales, claro, sí, las redes sociales son las que van manifestando este tipo de cosas, pero con estos antagonismos, ¿no? Es decir, parada una vereda y la otra, ¿no? Como si tuviéramos que decidir, en eso que en algún momento alguien llamó la grieta y bueno, y ahí quedó como la grieta, esa grieta que manifiesta todo. Y bueno, ese texto ténganlo como una buena ayuda para pensar un final, digamos, tomando el marxismo, porque imagino que va a ser uno de los ejes que van a elegir en esta construcción, digamos, del espacio que estamos viendo como historiografía, ¿no? Obviamente eso y seguramente alguna corriente más latinoamericana o argentina, que es lo que vamos a ver más adelante. Y también tiene que De- ver con el individualismo, o sea, Ujú, claro. con lo que decís vos, pienso que antes, como decís, había una movilidad social quizás mínima o lugares más determinados porque eran sectores más determinados. Hablaba de un sector empobrecido y un sector alto. Quizás tiene que ver también con que la persona o la población empezó a pensar más en uno y a querer diferenciarse del otro, a querer y no ya pensarse en sectores. No Ujú, sé si me sí, explico. sí, 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 tal cual, tal cual. El individualismo también es una de las brechas, ¿no? que abre, sí, 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 tiene mucho que ver en el análisis de la conciencia de clase, tiene que ver eso, ¿no? Siempre tomándolo de una manera estructural, eso es como la persona que es pobre, ¿no? Es decir, no debería hacer otro análisis,
Pero ya eso en el siglo XX o en el siglo XXI, inclusive ya eso va cambiando, ¿no? Es decir, porque inclusive la mirada de las personas que procuran, digamos, salir de esa condición social, hace bueno, que sean, digamos, que traten de ser dinámicas, ¿no? Es decir, dejar de ser pobre, ¿no? Para hablar de una manera. No quiero ser más pobre. Eso no significa que sea una falta de conciencia de clase, sino que va, digamos, tomado desde otra situación, que es el aspecto social, que puede ser algunas cuestiones políticas, inclusive en Argentina pasaron varias veces. Era una de las miradas del peronismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, que todas las clases que habían sido postergadas en Argentina pudieran acceder a los recursos o acceder a eso, ¿no? La otra vez vi un ejemplo que alguien hablaba sobre familias que pagan mucho dinero para que sus hijos estudien en escuelas privadas, ¿no? Entonces decían, uy, qué falta de conciencia de clase, ¿no? Porque la formación, me decían, de la escuela pública, y bueno, pero esas familias quizás están haciendo un análisis al cual no podemos participar nosotros porque no podemos entenderlo de su mirada, ¿no? Es decir, ¿por qué gastan el poco dinero que tienen, suponiendo, todo lo que tienen, para que sus hijos vayan a una escuela privada o accedan a otra cosa? También ha pasado, ¿no? Es decir, tengan un recurso y accedan a eso. No lo podemos entender como una cuestión más estructural del económico, sino hay que ver cuestiones sociales también, o cuestiones que tienen que ver con alguna mirada más, hasta inclusive política, ¿no? Es decir, hay esos intentos que siempre aparecen, ¿no? Y que a veces se catalogan mal como la falta de conciencia de clase. ¿Bien? Sería como, no tenés plata, no podés ir a una escuela privada porque no perteneces a ese grupo. Y en algunos análisis se puede dar eso. Pero en realidad hay que ver a las familias como una cuestión más social y no tan estructurada ni económica, ¿no? Que es lo que manifestaban los marxistas. Por eso Thompson es una muy buena apertura que hace cuando él habla sobre este tema de esa lucha de clase que es real, pero que hay algunas cuestiones más para mirar aparte de esta conciencia de clase que pareciera ser que podría, digamos, simular lo que realmente pasa y a veces no es así. Profe, Quiere decir que si ustedes salen de acá y van y se compran un buen par de zapatillas porque se lo ganaron, denle para adelante, no hay problema. profe, y sí, justo como desde el principio de la clase se habló mucho de lo económico y bueno, y a mí me gustaría, profe, preguntarle algo centrándome en el materialismo histórico, ¿no? Dale, Porque a mí me falta un poquito conocer a Marx, bien. bueno, su pensamiento. Yo le quería preguntar hoy en la actualidad, ¿por qué muchos siguen a Marx? Porque algunos son marxistas, pero a muerte. ¿Por qué, profe? Se han hecho debates, todo, y se pelean Ujú. algunos, defendiendo a Marx. ¿Por qué, Es, profe? es una muy buena pregunta. Marx, digamos, o sea, Marx no inventa el marxismo, ¿no? Es decir, él es una persona que, por decirlo de una manera, creo que hasta gran parte o el final de su vida no toma percepción de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque él lo que hace es simplemente, es una persona que hace un análisis económico muy importante, ¿no? Tomado de una perspectiva bien teórica, eh, porque él es una persona que lo ve, digamos, desde la vereda, ¿no? Es decir, ¿cómo te podría decir? Marx es una persona, para entenderlo, es una persona, es un burgués, ¿no? Que viene de una familia adinerada. Entonces, él en los estudios que realiza y en las observaciones que realiza a lo largo del mundo, porque es una persona que tiene dinero para hacerlo, comienza a ver que la revolución industrial ya estaba en una segunda fase, más o menos en esa época, comienza a dar, digamos, muestra de que hay una ecuación que permite ver que la riqueza que genera lo que él después va a considerar y va a llamar como el capital, porque él nunca habla de capitalismo, él habla de capital, es decir, el que tiene el dinero para, para digamos, comenzar una empresa o comenzar un emprendimiento, comenzar lo que sea, que la riqueza está asegurada siempre por el trabajo de los hombres, ¿no? Y en especial no solo por el trabajo, sino por la explotación de la clase trabajadora, ¿no?
Y en eso no se equivoca, es real, la ecuación es real, porque cualquier empresario, mientras menos salario pague, más ganancia va a tener, ¿no? Después, si bien el mundo digamos, una reconversión de las ideas del mundo, porque lo que Marx dice es tan amplio y es apoyado por un muy buen amigo suyo, que es Engels, que es el que manifiesta la famosa lucha de clases y se da cuenta que siempre, digamos, en esta teoría, que era en un momento materialista, por eso el tema del materialismo, ¿no? Pero en esa teoría que también aborda cuestiones como transformaciones sociales, aborda como teorías sociológicas, se podría decir, también ve que hay movimientos sociales que se comienzan a dar y que hay dos cuestiones fundamentales. La primera es que siempre hubo una lucha de poderes entre las clases más adineradas y las que no tienen, digo, dinero o poder, ¿no? Es decir, poder, riqueza, dinero. En muchos casos, simplemente los títulos nobiliarios, ¿no? Teóricamente, para esa época ya estaban casi eliminándose en gran parte del mundo, menos en la Europa absolutista. Pero a veces ni siquiera tenían dinero, tenían un papel que decía que era un conde, un marqués, un título nobiliario y representaba poder. Entonces, esa lucha de clase entre los que tenían poder y los que no tenían poder se terminaba de dos formas. La primera era una gran revolución, que es lo que plantean ellos siempre, se planteó siempre esa gran revolución, y la segunda es implementando otra idea que tiene que ver justamente con un movimiento que haga cambiar la corriente del pensamiento humano, es decir, salir de la cuestión de lo que llama esa necesidad del capital y de que la gente deje de ser proletariada, ¿no? Es decir, ahí aparece otra construcción de marxismo, o de Marx, que es el proletariado, y que debe pasarse a una cuestión de lucha permanente a través de la revolución. Y bueno, el siglo XX le va a dar la razón a él porque se van a suceder por lo menos tres fenómenos bien identificados como la revolución rusa, la revolución china y la revolución cubana, ¿no? ¿Sí? La revolución mexicana no entra en ese contexto, porque la revolución mexicana tiene otra mirada, que es el tema de la tierra y el sentido de pertenencia de los pueblos indígenas en México. Pero sí esos tres le dan la razón a Marx, por eso la gente, cuando nace el movimiento político que se va a considerar como el Partido Comunista, ¿no? Es decir, ya iniciada la Revolución Rusa y con un proceso muy interesante de Lenin como el gran intérprete del marxismo, ahí sí ya como una corriente, enamora a muchas personas porque en realidad te está explicando muchas cosas que, no, que si bien tienen otra forma de explicación, no vas a llegar a un resultado tan exacto como lo hace él. ¿Sí? Cuando él habla Pero de tiene que proletariado... ver un Sí, enamoramiento más por un deber ser que por lo que realmente es. podríamos decirlo así, sí, 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 porque en realidad cuando él habla de proletariado tiene muchas razones. Él está planteando, digamos, este sistema maquiavélico, digamos, para que lo entienda de alguna forma, tanto Marx como cualquier persona, cualquier movimiento en esa época que llevaba adelante la interpretación del capital como una forma, digamos, podríamos decir casi expresión liberal, ¿no? De establecer la economía, la política y la sociedad, tienen un mismo final. El final es el bienestar del hombre, ¿no? En el final del camino vos ves lo mismo. Lo que pasa es que Marx lo define muy bien. Acá hay una situación que se da que en uno se habla de la distribución de la riqueza y en el otro no. ¿Sí? Al contrario, el otro está hablando de una cuestión de, ¿cómo te podría decir?, de opresión, generando hasta lo que podría ser una clase subalterna, ¿sí? Que es la prole, o que es el proletariado, que es la clase trabajadora, que para la única función social que va a tener es siempre entregar trabajadores, permanentemente. No estaba muy errado, ¿eh? Al contrario, te puedo asegurar, y por eso he enamorado a muchos intelectuales del comienzo del siglo Claro, XX, sí, y que después, perdón, no solamente intelectuales del comienzo del siglo XX, sino que hubo otros, especialmente los británicos, que siguieron sus corrientes, eh, y ahí aparece sí ya el marxismo británico, ¿no? Definiéndose también como una entidad, como una identidad propia,
porque ellos atraviesan la misma cuestión teórica de Marx, pero le aplican cuestiones prácticas y aparece la crítica, ¿no? Es decir, ahí aparece el marxismo británico, sería el marxismo o las ideas de Marx, las ideas teóricas de Marx en estado puro, pero aplicando lo que pasó realmente o la práctica, ¿no? Es decir, por eso hay tanta gente enamorada del marxismo, y porque aparte, bueno, Ah, aparte para todos, para estar escuchando Micaela, Dai y Carmen, el marxismo mueve banderas, digamos, ¿cómo te podría decir? Rebeldes, insolentes, ¿no? Es decir, banderas que promueven, digamos, revolver el avispero, se podría decir, Lo ¿no? Es decir, establecido, claro. sí, 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 exactamente. Eso es lo que produce el marxismo. Entonces, esas ideas, digamos, son aceptadas en ese punto. Siempre como un marco teórico, porque en realidad en la práctica no pudieron comprobarlo. Es más, hay un trabajo que creo que lo tenían ustedes, le dejé una parte del texto que se llama La historia desde abajo, no me acuerdo si le dejé algo, pero se llama La historia de abajo el texto, que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, la historia de abajo significa la historia mirada desde los que perdieron, desde lo más pobre, y en ese de lo que perdieron aparece la construcción del comunismo que por la Gran Guerra, es decir, Hobsbawm lo explica muy bien, por la Gran Guerra quedó partido, ¿no? Además murió Lenin, que era el gran protagonista de eso, y Stalin hizo otra cosa totalmente distinta. Entonces, nunca vamos a llegar a saber qué pasó. China hace lo mismo, Mao Zedong hace lo mismo, es decir, afectado ya no tanto por la guerra, pero sí por una cuestión económica muy importante, una crisis económica que sufre China es clave, es clave. Por eso le pasan mucha factura a las ideas del marxismo o del comunismo en China, porque no hay registros oficiales, pero se estiman, y cada vez con fuentes asiáticas, que murieron más de 50 millones de personas de hambre en esa crisis de la gran rebelión del proletariado, ¿no? China era una región feudal agropecuaria, ¿no? Es decir, todo el mundo vivía del consumo de los productos del agro, y tratar de transformar esa nación en un pueblo industrial, en un pueblo desarrollado, que es lo que van a intentar hacer y que de alguna forma lo van logrando, costó más de 50 millones de personas, ¿no? de muertos. ¿Sí? Pero bueno, un análisis para el siglo XXI, porque eso, fíjate vos, que China es muy, pero muy socialista o muy comunista para el interior, pero cada vez más capitalista para la parte externa, ¿no? China encontró lo que se llama la simbiosis, ¿no? Es decir, tenés dos estructuras para poder llevar adelante los destinos de la nación. Estados Unidos también, pero pasa que usa armas en el medio. Los chinos usan yenes y los norteamericanos usan armas, pero hacen una simbiosis muy interesante, ¿no? Acá Perón intentó eso cuando arma el plan quinquenal, el segundo, pero claro. bueno, ya era otra historia porque había muerto Eva, había muerto Evita, Evita era la amalgama, ¿no? El puente con el pueblo, entonces al morir ella se le va, pero sí Perón intentaba hacer esa misma transformación, ¿no? Es decir, quería un país que produjera una industria incipiente para Latinoamérica, pero quería seguir vendiendo carne y cereales, ¿eh? Sí, sí, sí. El campo siempre ha sido el gran motor de la Argentina desde sus épocas inmemoriales, entonces no estaba en las ideas de él, sí hacer algún tipo ese tipo de simbiosis para poder cambiarlo. Esa es una Profe, explicación. pero Sí, sí, sí. sí, el que triunfó vio que el capitalismo, ¿no? El que triunfó. Y yo no sé si triunfó. Hasta ahora es el que sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y no cae. Yo no sé si triunfó. Y Argentina, bueno, profe, claro, pero para muchos historiadores sí triunfó. Pero bueno, veo que acá es así en la historia. Algunos tienen postura, pero nosotros como argentinos, profe, Sí. ¿podríamos vivir en un socialismo? Argentina. Eh, y- ¿Fracasaríamos como sociedad o no? ¿Cómo sería eso, profe?
Sí, sí, a ver, la Argentina está viviendo en un modelo socialista en estos momentos, o sea, sí, 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 la Argentina, a ver, desde el gobierno, desde, digamos, desde la, a ver, la Argentina ha sufrido, lo que le ha pasado a Latinoamérica está explicado también, si podés leer algún día, o lo has leído, fíjate, por ahí lo has leído ya, pero algún día date un tiempo, a todos, desen un tiempo y lean Las venas abiertas de América Latina de Galeano. Este, ese texto es muy interesante para ver y entender de que América Latina ha tenido, digamos, la concesión desde sus inicios, la gran intervención extranjera, ¿no? Es decir, todos los países de América del Sur, este, inclusive América del Norte, es decir, México, pero México se va a despegar después, porque es como que se abandona en la lucha México y queda solo. América Central siempre fue como un gran caldo de cultivo, ¿eh? América Central es como una gran sopa, que no sabes qué sacás de ahí, si sacás porotos, sacás carne, sacás fideo, ¿viste? Como un gran caldo. Entonces, países que más se definieron fueron la América del Sur. Los países de América del Sur, como corriente historiográfica, te invito a que lo leas, a Galeano, es muy interesante, siempre tuvieron intervenciones extranjeras, siempre. ¿Por qué? Porque en el momento que se independizaron, dieron miedo. Dieron miedo a las ideas de Miranda, las ideas inclusive de Bolívar, que no estaba tan acertado en lo que él pensaba, las ideas de San Martín, de un montón de personajes que miraban a esto con otra intención. Es más, el intervencionismo hace de que en nuestro país intentemos, o en la América Latina, se intenten poner republicanismo, ¿no? Es decir, países republicanos. Es decir, la gran mirada de nuestros padres fundadores era poner una gran región con monarquías, o con monarcas, ¿no? Con monarcas, y porque veían de que no tenías un pueblo a quien gobernar, entonces el pueblo iba a estar en formación, inclusive varios de ellos pensaban en todas las partes del pueblo, ¿no? Es decir, en los indígenas, en los gauchos, en los extranjeros, en todos, pero que, bueno, en ese momento causa mucho miedo, y los países de Latinoamérica van a comenzar a ser intervenidos por afuera, por naciones como Inglaterra, Francia, inclusive hasta en un momento Estados Unidos, durante toda su formación del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Por eso que los países de América Latina en la Gran Guerra quedan como suspendidos, ¿no? Como neutrales, no se meten, porque la orden es que no se metan, ¿no? Es decir, son los países que van a proveer la comida y no tienen que ser destruidos, ¿no? Por la guerra, si no la Gran Guerra hubiera llegado tranquilamente a Latinoamérica, por eso no llega. Todo esto contado por varios historiadores, inclusive no solamente marxistas, como te decía Osborne, sino también contado, por ejemplo, por Romero padre, ¿sí? Que es casi un positivista neto, ¿no? Es decir, pero es una persona que te lo va a contar también con esta mirada. Y Alperín Dongui, que es un historiador de la nueva escuela de historiografía. Alperín Dongui también lo cuenta cuando habla sobre el gran desierto que había. Él habla sobre una nación para el desierto argentino, te está contando justamente eso que te planteaba, ¿no? Es decir, hay muchos intereses que vienen de afuera. Hoy, después de superado todos estos intentos de gobierno, con modelos como el modelo liberal, conservador, el modelo de la UCR, ¿no? La UCR es un movimiento socialista, Gastón. La Unión Cívica Radical es un partido socialista, Socialista, sí. netamente socialista. Lo que pasa es que es revolucionario, ¿no? Las ideas de Alén y las ideas de Palazzo Ah, son coincidentes. Lo que pasa es que después se van a dividir entre los radicales apostólicos y los no apostólicos. Después ahí lo van a ver en historia eso. O sea que hoy hay una degradación tremenda de esas fuerzas, digo yo. Hoy no tenemos el mismo Pero, radicalismo, no tenemos el mismo peronismo, tenemos fusión, claro, de los ideales Entonces, políticos. Bueno, yo creo que eso fue en la década del 60. Hasta la década del 60 había un gran lineamiento de partidos políticos, por lo menos creo yo, y está escrito por
Gabriel Di Meglio, el golpe de Estado que marca para nosotros, algún día lo vamos a ver, a eso los historiadores quizás con el tiempo se va a escribir mucho porque es historia reciente, es el golpe a Ilia, el último golpe, la bisagra, es el golpe a la democracia, el golpe de Ilia, porque no hay ningún motivo para hacer un golpe a Ilia, ¿no? Es decir, nadie tiene motivos, o sea, hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo que prometió, es decir, inclusive Frondizi tenía motivos para que le hicieran un golpe porque le mintió a los peronistas, ¿no? Pidió los votos peronistas para ganar, diciendo que los iba a traer y no los trajo, entonces ahí donde se asesina, digamos, a la política, digamos. Ahí donde muere la democracia, muere el partido político, ahí vienen los sucesivos golpes de Estado. La llegada de Perón es aceptada y permitida para calmar a Montoneros, exclusivamente por eso, y a los jóvenes, a la juventud peronista. Perón viene a eso. Es el acuerdo, está escrito por un par de sociólogos, y ojalá que lo escriba algún historiador alguna vez. Hay un periodista también que es licenciado en Ciencias Políticas, que es Celso Reato, que escribió sobre eso. Perón llega a la Argentina para desarmar a la juventud peronista, y lo demostró y lo hizo. Cuando los echa cuando los echa de ahí de la plaza, ¿no? Después de haber llegado a Ezeiza, bueno, la masacre de Ezeiza, ¿no? Es decir, ya llegó Perón y estaban a los tiros los muchachos a ver quién se sacaba la foto, ¿no? Es decir, había una... Por eso es el retorno del Perón del 73, con todo eso liturgio ahí que... Sí. ¿Que hablan del juego pendular o eso el mes anterior? Obviamente, el juego pendular, o digamos, la cuestión de ir y volver para un lado o para el otro, es algo que el peronismo siempre mostró, es decir, el peronismo con Perón mostró. ¿Sí? Perón es una persona que, cuando hay historiadores o sociólogos tratan de marcarlo del lado del marxismo, se le va a caer el argumento porque Perón es una persona que odia el comunismo, ¿no? Es decir, es una persona que odia, digamos, tiene un gran resentimiento con el comunismo y tiene un gran o anarquismo, es decir, con todos los movimientos de izquierda. Es decir, es una persona sería, podríamos hablar, aplica un socialismo de derecha, muy de derecha, porque es militar, es un ex militar, pero que tiene las de espada, por decirlo así, porque tiene a Eva Perón, ¿no? Por eso es tan, digamos, interesante. Estamos analizando la historia con diferentes miradas de corrientes, ¿no? Ustedes me están haciendo un final a mí, ¿no? ¿Es eso? No, profe, pero... Pero Claro, les yo va le a pregunté servir, por les va a Marx, porque servir, bueno... les va a servir. Cuando Sí, llega sí, el profe. radicalismo en la década del 80, vuelve el intervencionismo socialista, digamos, social. Es más, el Partido Socialista de esa época y Partido Demócrata Cristiano, otro partido socialista, tienen mucha injerencia para que la UCR gane en 83 con la vuelta de Ricardo Alfonsín, y ahí comienza un periodo digamos, de complicaciones por los militares, por los maestros, es decir, por los sindicalistas, que le meten paro hasta por cualquier cosa. Y la historia argentina no deja de salir nunca del socialismo, ¿no? Es decir, nunca, digamos, vuelve otra vez. Es más, cuando alguien analiza el gobierno de Frondizi y el gobierno de Ilia, son socialistas de derecha, ¿no? Es decir, claramente. Y porque hacen intervencionismo, porque aplican cuestiones, quizás uno más federal que otro, en el caso de Ilia, más federal y más nacionalista, pero es socialista. La UCR también. ¿Quién es el que rompe el esquema? Es Carlos Menem. Ese es el hombre que te rompe el esquema, porque es peronista y va a aplicar por el modelo que él intenta implementar de la Argentina, va a volver a retomar lo que en algún momento se había intentado hacer en la década del 70 y antes, inclusive en la década del 30, o final de la década del 30, década del 40, que es el sistema neoliberal, ¿no? Es decir, el neoliberalismo es la década, ya les dije, creo que lo hablamos, a esto, es final de la década del 30, es el nexo entre el estado de bienestar y el estado liberal, y lo trae Menem exclusivamente para poner a Argentina en el primer mundo. ¿Sí? Es decir, el consenso de Washington a finales de la década del 80 establece que los países latinoamericanos tienen que entrar al primer mundo porque no pueden quedarse afuera tecnológicamente. Y de ese consenso, Menem cumple por lo menos 3, 4 puntos muy claros, y uno de ellos es ese, ¿no? Aplicar el sistema neoliberal. Por eso es que entramos en
en la historia, en la década del 90 entramos en la historia del mundo, es decir, Argentina vuelve a estar en el mundo, nunca estuvo, es decir, Argentina ya había estado por primera vez en el mundo, en la década, con la gente, perdón, con la generación del 80, hasta principios del siglo XX había estado, y después con el peronismo también había estado, con Perón, porque había sido uno de los países que había ayudado a todos los golpeados, ¿no? Había levantado de rodillas a España, Francia, y a países europeos, ¿no? Había estado en el mundo, pero después de un tiempo dejó de estar, y Menem cumple con esa promesa, ¿no? Menem cumple A con lo mí que me había llama la prometido. atención, te juro, de todos los presidentes, siempre me encanta, no analizar porque no soy analista ni nada, pero leer los discursos, ay, como me encanta, te juro que me encanta leer los discursos de los presidentes, no sé por qué, pero porque, viste, te pone, o sea, capaz que porque uno lo ve con el diario del lunes, pero se posicionan, los de Néstor, yo recuerdo que cuando estudiaba ciencias políticas, nos llevaron a un congreso en San Juan, y fue Ernesto Laclau que le escribió los discursos de Néstor. Claro. Y yo no me voy a olvidar más o sea, cómo lo planteó y cómo después era tal cual. O sea, yo no podía creer que esa persona escribiera y lo trasladara tan bien esta idea del amigo enemigo de Smith, basado en eso, ¿no? Ujú. Y también estaba su esposa en esa conferencia MUF, Chantal Mouffe, Sí, sí, y sí. ella hablaba de un agonismo, no un antagonismo, sino un agonismo, es decir, Agonismo. reconocer al otro, pero Ujú. no querer destruirlo. Eh, Exactamente. Hay no, no, una, impresionante. sí, sí, es muy bueno lo que vos decís. Eso nace con la nueva política argentina del siglo XXI, ¿no? Es decir, los asesores ideológicos que te van a escribir los discursos, ¿no? Con diferentes miradas. Bueno, para que bueno, como decía la compañera acá, lo termine de cerrar, la salida de Carlos Menem es el retorno a eso, a una política nueva que se entendía en ese momento que era la época de las coaliciones, es decir, ya mueren todos los partidos políticos, ¿no? Es decir, Menem se encarga de que mueran los partidos políticos, son todas coaliciones, todos frentes. Si bien el peronismo siempre fue una coalición, tenía líderes, tenía grandes líderes, entonces no se veía eso. En cambio, con la llegada del siglo XXI y el fracaso del gobierno de la Rúa, claro, la coalición del gobierno de Kirchner es muy importante para la historia, ¿no? Y ahí aparecen todos estos grandes personajes que escriben y asesoran ideológicamente a los presidentes, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Kirchner hace un muy buen gobierno en la primera parte, ¿no? Es decir, el gobierno de Néstor Kirchner hizo un muy buen gobierno para lo que era Argentina en esa época, para lo que necesitábamos. Y ahí, otra vez, compañero, socialismo derecha, con un Estado interventor y un Estado que va, digamos, mirando hacia allá, mirando hacia ese lugar, remediando todo lo que pueda remediar, y después en el gobierno de Cristina, por lo menos en la primera parte, hay un gobierno más afectado hacia otros sectores sociales, con muy buena intervención sobre las leyes, ¿no? La reforma de un montón de leyes, como la ley de educación, la ley de percepción de género, es decir, hay muchas leyes, la renovación del Código Civil, ¿no? Es decir, hay un gran adelanto en ese gobierno, con otra mirada, y hasta ahí paramos el análisis porque ya después todavía no estamos entendiendo qué pasó del 2010, 2011 para acá, no estamos entendiendo los últimos 10 años. Ya lo vamos a contar. Y Igual nunca se va a costar alejaron. entenderlo. No, nunca se alejaron del socialismo, es decir, si vos, porque mucha gente lo interpreta esto, Macri fue un gobierno más socialista que el de Cristina, inclusive, para que lo puedas ver eso, ¿no? Es decir, más interventor, más socialista, es decir, más. Pero bueno, van rindiendo cuestiones. Yo te lo vuelvo a repetir, es decir, la política está herida de muerte, lamentablemente, y no quedan mucho más espacios como para poder qué sé yo, para poder generar ideas. Entonces las ideas no salen, todo se repite, todos se aplauden, todos se miran, el váyanse todos, no se fue ninguno, al contrario, todos siguen. Entonces es difícil, ¿no? Es difícil. Pero bueno, esas corrientes quedarán para ustedes, ¿no? Que son jóvenes y que el día de mañana, dentro de 10, 15 años, van a tener que explicar
qué pasó en Argentina después del 2010. Acuérdense el El año, otro día 2010. cuando analizábamos uno de los textos de educación de la otra materia, Ujú. había una frase de Moreno que decía que si la población no se educa, va a ir vagando de tirano en tirano sin destruir la tiranía. Lo mismo se traslada a la corrupción, ¿no? Si no nos no ponemos o no nos centramos, vamos a ir vagando de corrupto en corrupto sin destruir la corrupción. Porque está todo escrito, ¿se dan cuenta? Y no hay mucho. Y ojo que estas personas leen las cosas, ¿eh? Vos recién lo dijiste. Lo dijiste sin querer queriendo, pero lo dijiste. Estas personas leen, se instruyen. Obviamente han leído seguramente a Maquiavelo, entonces saben muy bien las cosas, cómo decirlas y cuándo decirlas. ¿Mm? Sí, sí, seguramente. Así que bueno, ya está. No sé si aprobé o no, pero ya di el examen. La unidad 2 es corta en eso. Sí, no, me mataron. Y ahí lo más, ya nos metemos en la unidad 3 que tiene que ver con la microhistoria, ¿no? Es decir, en realidad vamos a ver un poquito un texto de Peter Burke, que es la forma de hacer la historia desde las miradas, de las diferentes miradas, lo estábamos haciendo recién, ¿no? Nosotros, la forma de hacer la historia, cómo construimos, qué tomamos para construir la historia, y después vamos a analizar la microhistoria en la unidad 3, que es bastante corta en ese aspecto, así que para dejarnos más tiempo, porque ya en la mitad de la 3 vamos a empezar a trabajar la 4, que es la que me interesa que lleguemos con tiempo, ¿no? Para poder entregar las actividades y eso, que es la donde vamos a ver a la historiografía argentina. La historiografía argentina tiene 3 líneas grandes de pensamiento, y ya las mencionamos las 3 recién. El positivismo, la nueva escuela histórica y la escuela marxista. Hoy la Sí, marxista se ha transformado en la revisionista, en la crítica, ¿no? No hay muchos historiadores que hablen de la microhistoria, por ejemplo, ni de historia social, son pocos, pero sí muchos tomaron el marxismo, por eso Gastón está encantado con el marxismo, ¿no? Es decir, ha leído a todos los historiadores de marxistas, entonces le gusta, y por eso yo le decía en un momento de la primera clase, ustedes cuando hablemos de marxismo se van a poner contentos, porque gran parte de los historiadores argentinos son marxistas, ¿no? Y después hay una cuarta, que es la que está ahora en discusión, que es la famosa nueva escuela, ¿no? La nueva escuela de historiadores muy jóvenes, que están trabajando el revisionismo y el marxismo, es decir, están haciendo un mix, pero que bueno, que están trayendo producciones muy interesantes, como por ejemplo de las mujeres, ¿no? Entonces ya vos ves que al traer a la mujer, al traer a las clases sociales olvidadas, están armando una nueva historiografía argentina, y que justamente se va a llamar así seguramente, una nueva corriente que se va a llamar la nueva corriente historiográfica argentina. Cuando la escuela de Levemne, bueno, que ustedes han leído por ahí, por ejemplo, de Barba, todos estos señores armaron la nueva revisión del positivismo y el estructuralismo histórico, armaron lo que se llamó la nueva escuela argentina, la nueva escuela historiográfica se llamó en esa época, ¿no? Es decir, entonces, por eso imagino que ahora en esta última etapa va a ser lo mismo. Pero hoy tienen 3 bien marcadas, no hay marxismo dividido, es decir, son marxistas, no es que un historiador argentino siga el lineamiento del marxismo británico, por ejemplo. No te lo van a decir, no te lo van a escribir. Es muy probable que lo hagan, ¿sí? Porque hay muchos historiadores argentinos críticos, muy críticos, ¿no? Pero bueno, van a decir que son marxistas. La nueva escuela yo creo que ya ustedes en su carrera de profesores ya la van a poder trabajar con mayor amplitud, porque hay muchos textos que están saliendo, se están recopilando, es decir, ya no hay mucha producción de libros, sino recopilación de ensayos y de investigaciones históricas muy interesantes, ¿no? Ya en eso Susana Bandieri en la Patagonia fue una de las primeras que lo hizo y dio muy buen resultado, ¿no? Es decir, en lugar de ponerte a escribir un libro, investigar un libro que te va a llevar años y mucho recurso, lo que se hace es agarrar diferentes tipos de investigaciones. Entonces, como lo hizo en un momento Devoto, Fernando Devoto y Nola Pagano, como ellos hicieron realmente una red de la historia, de la historiografía argentina, bueno, otros están haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, ponerse Raúl Franklin, por ejemplo, uno que escribe mucho, que está agarrando otros historiadores, toma Teto Romero, de Catarusa, de Settler, ¿no? De Di Meglio, ¿no? Los agarra todos y pone, miren, acá sacamos una nueva producción historiográfica. ¿Mm?
Pero bueno, todavía falta un poquito para eso. Igual, les digo, están llegando textos muy interesantes. El problema que tenemos los historiadores, ya son las 7, el problema que tenemos los historiadores es que la tecnología viaja más rápido que nosotros. ¿Se dieron cuenta? Mucho más rápido que nosotros. Salió una investigación y cuando nosotros comenzamos a leerla, ya en la televisión ya comentaron, le explicaron, ¿no? Gente que no sabe, pero le explicó igual, ¿no? Como para difundirla y listo, sonamos. Hay que reconvertir, ¿no? Es más o menos cuando, eso se los traigo como ejemplo, triste ejemplo, como lo de Maldonado, ¿vieron? Maldonado ya se había armado toda una historia de qué había pasado con Maldonado y todavía no habían encontrado el cuerpo, ¿no? Es decir, una falta de respeto total. Esas cosas son producciones de periodistas, ¿no? Es decir, no sé si lo hacen malintencionadamente o no, pero lo hacen y te causa daño. Entonces, vos dentro de 10 años, quizás con producciones serias, digo 10 años como un tiempo largo, pero ahora los tiempos se han achicado, vas a poder decir vas a poder trabajar un tema como que en Argentina de democracia también hubo desaparecidos, ¿no? Desaparecidos políticos, desaparecidos, ¿no? Es decir, hay digamos, una buena reproducción sobre eso. Berbisky, ¿no? Mandando al frente a Ginés porque la había vacunado. Esas cosas son las que ustedes se van a divertir dentro de 10 años. ¿Cómo el asesor de la vicepresidenta mandó al frente al ministro? Esas son las cosas que ustedes van a ver. Bueno, no sé. Profe, ¿dónde le podemos dejar las actividades, profe? ¿En el campus? Repetime que no te escuché. ¿Cómo decías? Le digo que una vez que terminemos la actividad, ¿dónde se la podemos dejar en el campus? Sí, suban todo el campus ustedes, vayan subiendo el campus, no se atrasen, súbanlo ahí, no tienen fecha de entrega, así que súbanlo tranquilos y bueno, listo. Cualquier duda preguntan y ya nos encontramos entonces dentro de 2 semanas, donde vamos a ver es corto, no es muy largo, vamos a ver estas cuestiones que tienen que ver con la microhistoria, la microhistoria y la historia social, ¿no? Asociadas, digamos. Hay una cuestión que vamos a poder trabajar, que lo separé en un texto también, que es no solamente la forma de hacer historia, sino cómo ingresa la antropología histórica, porque también ustedes como profes de historia van a poder trabajar la antropología y está bueno que tengan alguna base. Eso también es importante que lo tengan y que lo llevan, por lo menos para que puedan ¿Hay analizar. Sí. profesores de antropología en la provincia? No. ¿No? No, hay antropólogos, que es distinto, antropólogos de la universidad, pero no tienen los títulos como profesores, ¿no? Es decir, son de los 6. Pero se requiere de enseñar antropología en las escuelas de las nuevas escuelas secundarias renegrinas, ¿no? En la Escuela de Social y Humanidades, por lo menos. Se requiere. Así que, bueno, ahí tienen una mirada, y una mirada interesante porque los textos los textos antropológicos son importantes mirarlos hoy en las nuevas, digamos, las nuevas corrientes epistemológicas que se vienen, ¿no? Como las líneas del sur y esas, ¿no? La epistemología del sur, o la epistemología de la descolonización. Está bueno dar una mirada antropológica para ver qué hace la cultura, cómo explica la cultura estas relaciones. Y nada más. Así que no sé. Carmen, dudas, preguntas. Profe, yo ya le mandé el trabajo el anterior, ya lo subí al campus en la semana, así que bueno, espero devolución, que sean buenas. Ojalá, Sí. pero bueno, Sí, si hay sí, alguna crítica, obviamente bienvenida sea también, ¿no? exacto, no hay problema. Tengo trabajo atrasado, sí. Este fin de lo tengo que resolver porque la verdad se me atrasó mucho. Y dudas todavía no tengo porque hoy recién miré el material, o sea, busqué los textos y todavía no empecé a leer, así que cuando me genere alguna duda lo voy a volver loco con los mails. Perfecto. Pero bueno, gracias por la paciencia igual. No, por favor, ningún problema. Entonces, todo lo que sea duda, escriben y capaz que tengamos 2, entonces la buscamos. ¿Sí? Pero la idea es que no se queden con las dudas. Bien. Tal cual. Gastón. Pero Gastón está, Sí, profe. pero a full está Gastón. No sé qué está. Ya está haciendo el trabajo, Gastón. Ya no terminamos la clase y bueno. está haciendo el trabajo. Estamos buenos los textos, profe.
Están muy buenos. Gastón, usted es marxista, ¿no? Usted tiene corriente marxista. No, solamente que quiero verlo en profundidad, porque Augusto Bianco me dijo que el socialismo está mal llamado, no sé por qué. No Pero me no hay digas, tiempo, profe. no No hay me tiempo digas, para esa pregunta. no me digas, así No está hay- mal llamado el socialismo. Hay varias cosas que están mal Así dijo llamadas. Así dijo Augusto Bianco. Y vos le creíste. No le creas. No, Investigalo, investigalo. no, está bien, profe. ¿Y Micaela? ¿Cómo va? ¿Me escuchan? Terrible ¿Hola? siesta, Micaela. No, profe, tengo la cámara apagada porque como estoy con el nene y eso, Sí, mi sí, se compañero entiende. los fines de semana hace recargos, entonces no está con él. Así que, No hay problema, no hay problema. no, pero bueno, yo también estaba y es un tema que me gusta, así que, bueno, me tengo que poner a sentar a leer, así que, Bueno, pero no, con, está bien. con- con paciencia que tenemos tiempo todavía. ¿Sí? Con paciencia, tenemos tiempo y cualquier duda, pregunta. Y bueno, y Dai, ya sabemos que Dai ya leyó todo y ya está listo. No. Yo vengo atrasada con los trabajos, pero ya pongo segunda y los mando. Bueno, perfecto. Nada más. Yo ya acá los dejo, las dejo a todos. Así terminan bien el viernes. Cualquier cosa, espero que haya servido la práctica de hoy. La verdad que me tomaron un examen usted a mí, ¿eh? Yo esto ya lo anoté. Cuando volvamos, cuando sea el día del final, me voy a acordar, pero de todo lo que me preguntaron, ¿eh? Todo lo que me preguntaron hoy, le voy a hacer yo la pregunta a ustedes, no se hagan problema. Impecable ese recorrido de los presidentes, impecable. No, Muy no, que ahora bueno. quedé preocupado ahora, con el tema del socialismo quedé preocupado. No es esa cosa que lo tenga tenga agarrado yo el tema y vos sabés que algún día lo vamos a analizar. Hay mucho socialismo, Gastón. Yo no quiero profundizar más Está para el bien. tema. Hay muchos socialismos. Estados Unidos es un país socialista, Gastón. Estados Unidos es un país socialista de derecha. Ujú. Sí, sí. Por eso Estados Pensé que era Unidos. capitalista, profe. ¿Cómo? Nada que ver. Pensé que era capitalista, nada que ver. Es que el modelo económico no configura el modelo político, Gastón, acordate. El mundo es Lo voy a anotar. capitalista, el mundo es capitalista en lo económico, pero en las corrientes Eso te iba a políticas, consultar yo. Económicamente, ¿podés tener una postura, una manera de vivir, de ser, y políticamente pueden convivir los dos ideales? sí, sí, totalmente, totalmente. Dos o más ideales, sí, sí, totalmente. Totalmente. China lo hace. China lo hace porque tiene miradas para adentro y para afuera diferentes, ¿no? Es decir, para adentro es un país y para afuera es otro. Por eso, pero internamente. Ujú. Eso yo lo entendí cuando vos lo dijiste con China, lo entendí que internamente era un país con un determinado ideal y para afuera otro. Pero internamente, ¿pueden convivir también? Sí, 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 tranquilamente. Nosotros hoy vivimos en un mundo capitalista con un fuerte intervencionismo del Estado, es decir, son estados netamente, cuando el Estado interviene es un Estado que va, el Estado interventor va mirando hacia el lado social, ¿no? Es decir, hacia el socialismo, si no el Estado intervendría lo menos posible, el Estado liberal interviene lo menos posible, no significa que no haya Estado, siempre hay Estado, pero va moviéndose de una línea en una línea muy delgada. El Estado liberal es un Estado muy chico, muy reducido, que controla algunas cosas y otras no, mientras que el Estado interventor hace eso, interviene en la economía y en las cuestiones sociales de manera muy fuerte. Y decide. Claro, pero dentro de un mundo capitalista, o sea, eso no va a cambiar, no se va a modificar. Es más, Cuba ya acaba de anunciar la salida del comunismo a pleno, ya Cuba había salido hacía rato del comunismo, pero no de manera completa, y ahora ha anunciado la salida de manera plena, porque muere Castro, están por morirse ya, el hermano de uno de los grandes que queda todavía de la revolución, el hermano de Fidel Castro, y se va a anunciar como un país que necesita desarrollarse. El único caso en estudio es ¿No hay países Venezuela. con ideas comunistas hoy? ¿Cómo?
¿No hay países con ideas o con ideales comunistas hoy? No, ninguno, porque el comunismo, inclusive el comunismo puro de la teoría marxista no se alcanzó a aplicar todavía, no se pudo aplicar nunca. El comunismo real, ¿no? de la idea. Por eso siempre el marxismo provee teorías, son ideas, ¿no? Y la gran lucha que tiene, digamos, cuando vos vas a ver discutir a dos filósofos o historiadores, uno con corrientes capitalistas y otro con corrientes liberales, más que nada, porque vuelvo a repetir, el capitalismo es una cuestión más económica, ¿no? Es decir, se basa en la cuestión económica. Al capitalismo no le importa la cuestión social, ¿no? Es decir, no le interesa. Sí, al liberalismo sí, porque ese tiene una gran intervención en ambos sectores, en la parte económica y en la parte social, ¿no? Entonces, cuando vos analizás entre el liberalismo y el comunismo, vos vas a ver que hay uno que está jugando ya, que está en la práctica, y el otro que no. Entonces, uno se manifiesta de la teoría y el otro se manifiesta desde la realidad, la mala realidad, pero de la realidad, ¿no? Es decir, lo único que no puede explicar todavía el Estado liberal es cómo alcanzar la mejor distribución de la riqueza, ¿sí? Hay países que lo han logrado, hay países que tienen muy buena distribución de las riquezas. Inclusive, por eso te digo, fíjate, ahí tenés un ejemplo, en una economía prácticamente capitalista y de libre mercado, como tiene Estados Unidos, pero con ideas políticas sociales, vos tenés un país que tiene un montón de problemas, pero el problema económico no es tan serio y tan grave como fue en la década del 70, que el 80 o la década del 90. Estados Unidos tiene índice de pobreza de los más elevados en el mundo, ¿no? Es decir, los pobres norteamericanos andan en auto, los pobres argentinos andan a pie, ¿no? Es decir, hay una gran diferencia, y fíjate, lo demostró en la pandemia, que cuando primero el expresidente que tenía, que era de terror, intervino primero quiso como agarrar a los estados, hasta que los estados enseguida se les ponen de punta, enseguida es un país bien federal, ¿no? Es decir, cada estado se cuida. Entonces, cuando se le pronunciaron 2 o 3 en contra, los dejó libres. Ahora, hay estados como el de Montana, Minnesota, bueno, Manhattan mismo, los subsidios para los desempleados, porque de un día al otro, en un país donde el libre mercado fluye, te quedás sin trabajo, medio país se queda sin trabajo. Todo el mundo protege su comercio, protege. Acá es todo al revés, ¿viste? Es decir, comerciante, acá no podés echar, tenés que pedir un préstamo para pagar las cargas sociales, es decir, todo lo contrario, ¿no? En un estado como esos, que donde vos cerraste el negocio un mes, echaste a todo el mundo, no le diste un peso, al otro mes lo estás tomando todo de vuelta. Y en ese mes que la gente estuvo en la calle, los subsidios en Estados Unidos eran por encima de los 1.500, 1.800 dólares, ¿no? Ese era el subsidio de pobreza, que es un subsidio que te permite, digamos, comer, digamos, no perder algún tipo de calidad de vida en el alimento, ¿no? Es decir, pero si vos lo comparás al índice económico con Argentina, estamos hablando que le estaban dando más de 100.000 pesos de subsidio. Sí, incluso ahora con el tema de la pandemia también había un monto, así como fue acá Claro, el IFES, claro. allá obviamente a grandes rasgos, ¿no? Una ayuda social, pero una ayuda social posta, digamos, ¿no? O sea, Claro, por eso te estable digo, como para, es decir, para la vida de ellos, lógicamente. por eso te digo, hay países que no pueden sostener todavía o no pueden explicar el tema de la desigualdad que existe, ¿no? Entre los sectores que más tienen y los que menos tienen. Son varios, pero hay países que sí lo han logrado, o lo están logrando, es decir, están en ese nexo, digamos. Los países nórdicos se han expresado de esa manera, Alemania es otro país, ¿no? Que vos ves de que los pobres realmente están en otra condición, porque decir pobres va a haber pobres siempre, ¿no? En un país, en un modelo, podríamos decir, económico capitalista, y ante una situación de un país liberal, hay posibilidad que haya pobre, y sí, por supuesto, porque vos elegís laburar o no. Entonces, si no laburás vas a ser pobre, y si laburás vas a salir adelante, ¿no? Pero bueno, análisis para acá el compañero Gastón, que seguramente va a investigar las bases del socialismo allá por finales del siglo XIX. Ahí se fundó el socialismo, que tiene bases, le voy a decir ya, italianas y francesas.
Así que ya lo va a buscar él y después nos va a explicar bien cómo funciona. Acá en la Argentina hubo 3, 4 referentes muy buenos, muy buenos. Uno fue Palacios, Alfredo Palacios. Ese es el socialismo vestido de carne y hueso. Realmente el diputado de Buenos Aires de la capital federal sería ahora, pero era Buenos Aires en esa época, por el barrio La Boca, fue el mejor diputado, fue el primero y uno de los pocos, pero fue uno de los mejores diputados mejores legisladores, ¿no?, que trabajó el tema del socialismo, ¿eh? Llegó al poder gracias a Roca, digamos, que no sé qué le pasó al viejo, que dejó que se votara por jurisdicción y los conservadores no pudieron meter mano ahí, ¿no? Así que en realidad era una apertura que estaba haciendo Roca, que después terminó en la Sáenz Peña. Es decir, las ideas de la Sáenz Peña son de Roca, no son de Sáenz Peña, ¿no? Es decir, es más, ni tampoco de Irigoyen, ¿no? Como te lo han contado por ahí, que Irigoyen fue a expresar. Irigoyen quería romper todo. Es decir, y en ese acuerdo de paz social le dicen, vamos a aplicar la modificación, que para no ser resistida, no le ponen ley Roca, porque era de él, en realidad era un proyecto que tenían sus ministros. Él muere en 1908, ¿Y por 1906. qué queda el nombre de Sáenz Peña? Porque él era el presidente de la Nación. Y aparte para que no lo rechazaran, porque si le ponían ley Roca, imagínate, hoy Sí, ya sí. ya hubiéramos perdido el sistema de comicio, hoy, si decía ley Sí, Roca. sí. No lo quiere nadie, pobre Roca. Pero bueno, él le estaba dando apertura, porque veía la problemática que se iba a venir cuando él muriera con el tema de los conservadores, ¿no? Veía el juego sucio que hacen los conservadores, entonces quería llamar a elecciones abiertas, donde para él iba a ganar el liberalismo, y al final terminó ganando el socialismo, ¿no? Ganando la Unión Cívica Radical. ¿Mm? Pero bueno, no lo vio, estaba en el cielo, así que, o en el infierno, no sé, en alguno de los dos lados. Nada más, ni nada menos. Les dejo porque ya 7:15 ya me reabusé.